Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Recibamos la palabra de Dios con un fuerte aplauso. Dios puso en mi corazón invitar a Eliseo que nos ministrara la palabra en este día. Y la verdad que creo que le entendí a Dios porque ya lo escuché yo el primer servicio y es una palabra que va a bendecir mucho tu vida. Así que recibe con un fuerte aplauso para el Señor por la vida de nuestro hermano Eliseo. Él está conmigo en el discipulado, así que cualquier cosa a mí me reclamas, es mi culpa. Tengo dos micrófonos, ¿cómo la ven? Es para que se oiga fuerte y claro, ¿verdad? Estoy muy agradecido con Dios porque Dios es bueno. Dios es bueno en grande manera. No hay nadie, de verdad, como lo cantábamos hace ratito, no hay nadie como nuestro Dios. Por eso es que estamos enamorados de Él. Por eso es que le damos gracias y por eso es que lo alabamos y lo adoramos con todo nuestro corazón. Es cierto, hay problemas, hay dificultades, pero esas no se las atribuimos a Dios. Esas a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, de los conflictos normales. Dios es bueno, Él busca lo bien para nosotros. Hermano, quiero comenzar este mensaje con una ilustración. Siempre me gusta empezar con alguna ilustración que de alguna manera nos lleve un poco hacia la esencia del mensaje. Y hoy voy a hablarles de una leyenda. La ilustración de hoy es una leyenda de un indio americano. Este indio americano dice que tomó el huevo de un águila, lo agarró por ahí y lo fue y lo puso con los huevos de una perdiz. Ahí tienen la fotografía de la perdiz, por si no tienen una idea de qué es de la familia de las galliformes, es un ave terrestre, o sea, no puede volar, nada más puede revolotear un poquito, pero no puede volar. Entonces, el indio americano tomó el huevo, lo puso ahí junto con los huevos de la perdiz, y la perdiz ahí los estuvo empollando hasta que empezaron a crecer y se rompieron los cascarones y salieron los polluelos o las perdices y el aguilucho por ahí, ¿sale? Bueno, resulta que lo estuvo observando por mucho tiempo. Después de observarlo, se dio cuenta que el aguilucho se comportaba exactamente como las perdices. Ahí andaba picoteando el maíz en el suelo y así fue creciendo. Lo notaban raro, pero estaban acostumbrados, estaban habituados a él. Así que el aguilucho pues estaba haciendo lo que hacían todos sus hermanos adoptivos, las perdices, y ahí estaba picoteando. Después de un tiempo, el indio americano, dice la leyenda, que veía cómo el aguilucho levantaba su vista hacia el cielo y veía un ave majestuosa que surcaba los aires. Era el águila real. Ahí andaba planeando sobre los cielos, arribita, por ahí cerca de las nubes. Y entonces el aguilucho como que decía, qué padre, pensaba para sí, qué padre ha de ser un águila de ese nivel, de esa categoría, ¿verdad? Pero sus primos, sus hermanos adoptivos o lo que sea, le empezaron a decir, ¿qué estás viendo? Ese es un águila real, o sea, nunca nosotros vamos a ser como ellos, como esas águilas. Y entonces el aguilucho que estaba allí, pues tristemente agachó su cabeza y siguió picoteando el maíz para poder sobrevivir. Obviamente la moraleja es muy simple. A veces nos comportamos como perdices cuando Dios nos hizo águilas. ¿No es cierto? La Biblia dice que Él va a renovar nuestras fuerzas y nos va a hacer como las águilas. No como las águilas del América, no se vayan a confundir por ahí. Tampoco como los pumas, brother, no te creas. En fin, Dios nos diseñó de una manera muy especial. Y a veces nosotros no nos estamos comportando de esa manera porque no entendemos nuestra naturaleza y nuestra esencia. Y la intención del mensaje de hoy, de hecho el mensaje se llama, si nos regresamos, fe que conquista reinos. O como les decía en la mañana, les dije, ¿cómo prefieren que le llamemos al mensaje de hoy? ¿Fe que conquista reinos o fe que arrebata reinos? ¿Cómo les gusta? Que arrebata reinos. A todos nos gustó más, yo no sé por qué le puse fe que conquista reinos. Le ponemos fe de ratas y dice fe que arrebata reinos.
Y vemos ahí las victorias de David. En ese personaje bíblico nos vamos a enfocar. Hay 5 etapas que nosotros necesitamos vivir si queremos tener una fe que arrebata reinos. ¿Cuántos quieren esta clase de fe? ¿Cuántos quieren vivir como un águila surcando los aires, surcando los horizontes, teniendo conquistas, teniendo victorias, teniendo, como dice la Biblia, siendo más que vencedores en Cristo Jesús? Bueno, todos hemos sido llamados para eso. Todos nosotros los que hemos sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús, hemos sido llamados para ser victoriosos y para ser unas águilas majestuosas y poderosas que surcan los aires. Pero necesitamos pasar por 5 etapas de fe que nos van a ayudar a conquistar esos reinos que a veces nos cuesta trabajo. ¿Cuántos tenemos problemas, luchas, dificultades, complicaciones? Cosas que de repente nos estorban y no nos dejan avanzar como quisiéramos. Aunque nosotros sabemos que hemos sido llamados para ser victoriosos, algo nos estorba, algo nos impide avanzar. ¿Ok? Es probable que no hayamos pasado todavía las etapas de la fe que conquista o que arrebata reinos. El primer punto, hermano, es que esta fe proviene de Dios. Y para eso vamos a buscar 1 Samuel 16. Yo supongo que no alcanzan a leer porque está chiquita, me quedó chiquita la letra, ¿verdad? Pero aquí lo voy a leer, no se preocupen. 1 Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 13. Es un pasaje que ya todos conocemos, pero quiero hacer énfasis en algunas partes y por eso lo puse allí. En el versículo 10 dice: así, Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó: ¿son todos estos tus hijos? Isaí le respondió: aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. ¿Ok? Y al final lo puse y lo subrayé. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Es decir, no era algo que David tenía, era algo que Dios le dio. Probablemente David lo deseaba. Es muy probable que como cada uno de nosotros tuviera deseos, tuviera sueños, tuviera anhelos, tuviera propósitos, pero esos no tenían sustancia si Dios no estaba con él, como este versículo nos dice, que estaba poderosamente desde aquel día. Entonces aquí vemos varias cosas que quiero mencionar. La primera es que, hermano, no importa si alguien te menosprecia. En este caso el menosprecio venía de David, Isaí, su padre. Resulta que Isaí tenía 8 hijos y él era el menor de ellos. Y resulta que Samuel le había dicho: ¿sabes qué? Necesito que me juntes a tus hijos porque uno de ellos va a ser ungido. Pero resulta que Isaí junta a todos sus hijos menos a David. Y eso a mí me dejó pensando: ¿por qué hizo eso Isaí? ¿No se supone que cuando uno es padre busca lo mejor para sus hijos? ¿No se supone que cuando uno es padre busca que las bendiciones los alcancen a todos y no que se quede nada más con unos cuantos? Entonces me llamó un poco la atención la actitud de Isaí. Sin embargo, me di cuenta que muchas veces pasa eso. A veces nosotros como papás no estamos tan conscientes de que Dios quiere bendecir a nuestros hijos y a veces los menospreciamos o no les permitimos abiertamente que participen de las bendiciones que Dios quiere traer sobre sus vidas. Hermano, es una responsabilidad muy importante para nosotros como papás que nosotros traigamos a nuestros hijos a la presencia de Dios, que nosotros los acerquemos a su espíritu para que Dios los bendiga. Porque de repente nosotros no hacemos nada al respecto, no buscamos la bendición de Dios para sus vidas, los dejamos que hagan lo que quieran, los dejamos que lean lo que quieran, que vean lo que quieran. Y si nosotros no buscamos la bendición para nuestros hijos, no la van a recibir. Es nuestra responsabilidad. Entonces es muy importante eso. No importa si alguna vez tú te sentiste menospreciado por tus padres, por tus profesores, por tus amigos, si eras el chavo que le hacían bullying, si eras el niño que nadie pelaba, aquel que de repente jugaba uno fútbol y le decían pues a ver, vamos escogiendo, tac, 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 y al último, y eso de mala gana, ¿no?
A mí, gracias a Dios, no me pasó en ese tiempo, ahora ya me pasa muy seguido, pero bueno. El asunto es que no te sientas menospreciado, porque Dios tiene un propósito para tu vida. No sientas que eres menos. Si alguien no pone tanta atención en tu vida, pero Dios puso sueños en tu corazón, si Dios puso sueños en tu mente, si su espíritu impactó tu espíritu, entonces tienes que agarrarte de esas promesas y no dejar que nadie te menosprecie y decir, Dios tiene algo para mi vida. Así que David no se agüitó. A lo mejor él estaba por ahí mientras cuidando las ovejas, checando su iPad, a ver qué había publicado en el Facebook. En el Facebook de repente vio que estaban ahí, y resulta que iba a venir Samuel, y resulta que todos estaban reunidos y ahí estaba la foto familiar, pero él no estaba. Y de repente le llega un mensaje, un inbox, ¿no? Oye, David, necesito que te vengas corriendo, porque resulta que Samuel dice que no vamos a empezar si no comes tú, así es que vuélale. Ahora sí, como ya tienen hambre, ahora sí me llaman, ¿verdad? Bueno, ahí va David corriendo porque era un chico diligente. Y después de haber recibido su inbox, entre las cosas que seguramente vio, se encontró con que veía un anuncio de un diamante. Y hay un diamante carísimo, evaluado, ¿no? Con incrustaciones de limón. Ahora resulta que el precio del limón anda como por 70 pesos. Bueno, es increíble, pero ahí estaba él checando eso, en eso corre hacia donde van, hacia donde está su familia, está con su familia, y entonces observen, Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Es decir, Dios tiene cuidado de ti, y Dios tiene su mente y sus ojos y su corazón enfocados en ti. Dios puede hacer eso porque Dios está con todos. Dios no nada más pone atención en el pastor o en la pastora o en Ponchito, ¿verdad? No, Él pone atención en todos porque Él tiene la capacidad, Él es todopoderoso, Él es todo omnisciente, Él lo ve todo y lo sabe todo. Entonces Él pone atención en tus necesidades, en tus inquietudes, en tus sueños, en tus anhelos. Entonces Dios pone su espíritu en ti. Y esa es la primera fase. La segunda fase, que es la que ya se vuelve un poquito más complicada, y vemos la siguiente diapositiva, es que dice, enfrenta gigantes. Esta fe que conquista reinos tiene que pasar por una etapa de enfrentar gigantes. No es tan sencillo. Digo, de pronto cuando todo mundo decimos, ¿quieres tener una fe que conquista reinos? Todo el mundo, sí, yo quiero tener una fe que conquista reinos, una fe que derriba ciudades. Pero cuando le decimos, oye, pero vas a tener que enfrentar gigantes, ¿cómo? Caray, así ya no, como que las cosas cambian, pero resulta que es parte del proceso, hermano. Necesitamos aprender a enfrentar gigantes, porque es una manera, un ejercicio en el que Dios nos va a estar fortaleciendo espiritualmente, en el que va a estar fortaleciendo nuestra fe, en el que va a estar fortaleciendo nuestro carácter, en el que va a estar fortaleciendo nuestro espíritu para poder enfrentar más dimensiones más altas de retos. Entonces necesitamos enfrentar gigantes. Y vemos en 1 Samuel 17, del 45 al 49, que dice, entonces dijo David al filisteo, a Goliat, si se acuerdan, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, le dice. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Este es un espíritu valiente y audaz. Este es un espíritu impresionante de un muchacho de 18 años. Es más, creo que ni siquiera tenía todavía 18 años, por ahí andaba de 17, 18 años, era un jovencito, era un muchacho. Y hace ratito les compartí y les decía, yo me imagino cuando estaban ahí enfrentando al gigante Goliat, los ejércitos de Israel parados, todos así como en línea, a lo mejor unos sentados, pero todos esperando qué era lo que pasaba con Goliat. Goliat estaba blasfemando y les estaba lanzando retos y maldiciones al pueblo de Israel, y absolutamente nadie hacía nada, empezando por el rey de Israel, por Saúl. Nadie era capaz de dar un paso al frente y de decir, ¿qué quieres con nosotros? Ni siquiera los generales. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los generales del ejército de Israel?
Tenía que venir un muchacho de 18 años para enseñarles qué era lo cómo el significado del valor, el significado de la audacia, el significado del celo por Dios. Pero ahí está David. Gracias a Dios porque siempre hay un David. Amén. Entonces, le dice que le va a cortar la cabeza. ¿Y saben qué pasa? Obviamente, ustedes ya saben la historia. Él agarra la onda, ahora sí que en buen plan, agarra la onda y dispara la piedra. La piedra se incrusta en su cabeza, en su frente, y cae como Pacquiao hacia adelante. Así, bolas, ¿no? Ahora sí que se fue bueno, ustedes ya saben. Y entonces, allí estaba tirado. Agarra la espada, ya estaba muerto, agarra la espada, la propia espada de Goliat, y con esa corta la cabeza de Goliat. Pero algo que me llamó mucho la atención de este joven de 18 años es que agarra la cabeza, yo me imagino que de las greñas, y se la lleva corriendo o caminando, pero dice la Biblia en el versículo 54, entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó ¿a dónde? A Jerusalén. Bueno, resulta que Jerusalén no era parte del territorio de Israel en ese tiempo, no sé si ustedes lo sabían, pero no era parte del territorio de Israel. Pero él lleva la cabeza, se va aproximadamente 15 millas, algo así como un poco más de 20 kilómetros, caminando, corriendo, montando como sea, pero se fue llevando la cabeza del gigante y va a Jerusalén. ¿Y saben a qué fue? A decirle a los jebuseos, así como he destruido a este gigante, voy a conquistar tu ciudad. ¿Qué clase de carácter de este joven? ¿Qué clase de firmeza, de audacia? Tenía 18 años y ahí está el muchachito. Joven, valiente, esforzado, guapo, además. Ya quisieran muchas de las hermanitas que estuviera por aquí David, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hay que enfrentar gigantes. Es necesario. Pero saben, no estamos solos. Digo, si yo les dijera, vamos a tener que enfrentar gigantes y estamos solos, estamos perdidos, ¿no? Estaba como el borrachito ese que está en la cantina. Y ya sabes, al calor de las copas, pinta una raya y les dice, ahora sí, aquí nadie pasa, ¿no? Y entonces se para un cuate así, fuerte, brioso, negro, alto, y lo ve y le dice, ya somos dos, ahora menos pasan. Bueno, resulta que a veces necesitamos agarrarnos de Dios, de su palabra, de sus promesas, de eso que Él depositó en nuestros corazones. Yo sé que Dios ha depositado en tu corazón una semilla de fe. Yo sé porque así lo puso también en mi corazón y en mi mente. Y sabes, esa semilla de fe que está en mi corazón, que está en mi mente, que está en mi espíritu, es inquebrantable. No sé a qué se deba. Dios pone como una semilla de fe que no se puede destruir con nada. Así que cuando Él te dice, voy a hacer esto contigo, tú le crees a Dios. Y puede pasar tiempo, a lo mejor no se hace de inmediato, pero tú sigues creyendo a Dios, como lo hizo Abraham, ahorita que nos leía Alex, como lo hizo David. David fue ungido rey unos 2 años antes de que fuera a enfrentar a Goliat. Pero él creía en esa promesa, creía en la palabra de Dios, creía en la unción que le había dado el profeta. Creía sobre todas las cosas en eso que Dios había depositado en su corazón. Por eso tenía el atrevimiento de hacer cualquier cosa, por más loca que pareciera, por más absurda que pareciera. ¿Cómo un muchacho de 18 años iba a enfrentar a un gigante de 3 metros? ¿Cómo un muchachito que no podía ni siquiera con la armadura del rey, porque caminaba y no podía ni siquiera caminar? Pero él era capaz de enfrentar a ese gigante y a cualquier otra cosa porque creía en Dios. La tercera etapa, que también es complicada, que tampoco nos gusta, es que esta fe necesita ser pasada por fuego. Ahí es cuando nosotros de pronto empezamos a batallar, empezamos a tener aflicciones, conflictos, luchas. ¿Cuántos saben que dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre? La Biblia dice que tenemos una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual es fuerte.
Así que vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles. Es parte de nuestra formación. Yo lo llamo la universidad de Dios. Porque podemos aprender la Biblia, podemos aprendernos versículos de la Biblia, podemos aprendernos pasajes completos de memoria, podemos adquirir mucho conocimiento, pero solamente en la universidad de Dios es cuando realmente se forja nuestro carácter. Es donde realmente nosotros vamos siendo moldeados y formados conforme al propósito de Dios. Es en donde Él nos está preparando para enfrentar las siguientes luchas, las siguientes batallas, para que vamos a tener que enfrentar a nuevos gigantes, vamos a tener que enfrentar nuevas dificultades, nuevas adversidades, a lo mejor enemigos más poderosos. Dice la Biblia en el 1 de Samuel 18:10 que aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey de Israel. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. David había sido llamado por el propio Saúl para que lo ministrara, porque como el Espíritu de Dios lo había dejado al rey Saúl y ahora un espíritu malo lo atormentaba, entonces le sugirieron que trajeran a un músico y trajo a David. David era un hombre que sabía tocar muy bien el arpa, era un levita, un músico, y entonces lo ministraba y el Espíritu de Dios estaba sobre él y tranquilizaba y lo calmaba. Pero llegó un momento en que ese espíritu se apoderó de tal manera de Saúl que ya no tenía control de él. Cuando empezó a perder el control, resulta que David, cuando mata a Goliat, empezaron a surgir cánticos y porras a favor de David. Ahora ya las porras decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y entonces Saúl empezó a sentir ese enojo en su corazón que se llaman celos profesionales o celos espirituales o como quieran llamarlo, pero eran celos. Estaba enojado y ese enojo y esa amargura fue creciendo de tal manera en el corazón de Saúl que estuvo dispuesto a matarlo, no una ni dos, cientos de veces intentó destruir Saúl a la vida de David. Ese joven que los había salvado del bochorno y de la burla de los filisteos y de este gigante, ese David, estaba siendo perseguido por el rey que en ese momento estaba ejerciendo gobierno. Y entonces arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Me salté como 9 capítulos, pero eso resume la vida de David, esos años de su vida. David fue perseguido celosamente por Saúl. David, ya estoy mezclando ahí nombres. Si alguien quiere poner un nombre nuevo por ahí, David. David era un joven de Dios y Saúl buscaba destruirlo a toda costa. David tuvo que huir al desierto. David tuvo que esconderse en las cuevas. David tuvo que hacerse pasar por loco para poder sobrevivir. David pasó infinidad de dificultades, obviamente hambres, crisis, incomodidades. Imagínense andar en el desierto, imagínense andar sin comida, a lo mejor sin agua, pero todo eso tuvo que vivir David, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl quería destruirlo, Saúl quería matarlo, y así fueron durante 12 años de su vida. Imagínense, 12 años de persecución, 12 años, no de persecución cualquiera. Saúl estaba decidido a matar a David. Saúl estaba totalmente determinado a destruirlo. Después de 12 años aproximadamente, cuando Saúl escucha que David se fue a Gat, ya no lo buscó más. Poco después muere Saúl. Pero hermano, a veces tenemos que pasar por luchas. Así es que si de pronto no entendemos por qué nos están pasando dificultades, por qué estamos pasando por angustias, por qué estamos pasando por crisis, es porque Dios está forjando nuestro carácter, porque nos quiere llevar a algo más. ¿Cuántos creen esto, hermano?
Dios nos quiere llevar a cosas más importantes. Dios quiere llevarnos a dimensiones nuevas. Él no quiere que nos quedemos con una perdiz ahí picoteando en el maíz. Él no nos creó para eso. Él nos creó para surcar las alturas. Él nos creó para nuevas dimensiones espirituales. Él nos creó para conquistar reinos. Pero nos está preparando para eso. Así que si tenemos luchas, si tenemos conflictos, hermano, dale gracias a Dios, porque Dios te está preparando. Estás en la universidad de Dios. Amén. Dice la Biblia en Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la fe su obra completa. Es decir, estamos en luchas, estamos en conflictos, no importa. Dios nos está formando, nos está forjando. A veces es difícil. Yo he pasado por eso. Hay momentos en que uno quiere aventar la toalla. Hay momentos en que uno ya no quiere seguir adelante. Hay momentos en que dices, ya no puedo más. Yo hubo momentos en que le dije, Señor, mejor llévame contigo porque no puedo. Hubo un momento en que le dije, estaba yo llorando, y le dije, Señor, ya párale, por favor. Así le dije, literalmente. Y me dijo, ¿saben qué me dijo el Señor? No crea que me dijo, sí, ya lo voy a parar. No, me dijo, todavía falta. Así me dijo, todavía falta. Y sí faltó, y mucho, y mucho. Pero ¿sabes qué? Dios está forjando tu carácter. Dios está dando eso que tú necesitas en tu corazón, eso que tú necesitas en tu mente, eso que tú necesitas en tu espíritu. Allí Dios te lo está dando. Esa necesidad de depender de Él, de decir, no importa, me están persiguiendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón porque en Él está confiado. Eso es lo que Dios está forjando. Y hay momentos en que, como David está escribiendo allí en medio del desierto, el Salmo 42, uno de los salmos que me gustan, bueno, todos los me gustan, pero este me dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos hemos pasado así? Que dices, hijo, y lloro, y tengo dolor, y tengo necesidad, y no sé cómo resolverlo, y estoy pasando por un valle de sombras, y no sé cómo salir de allí, y estoy pasando por un momento de dificultad, y no sé cómo sobreponerme, y me siento solo, y me siento deprimido, y me siento triste, y me siento que no puedo más. Pero sabes que Dios está allí contigo. Por eso le decía David a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios tu salvación, que aún he de alabarle. Es decir, aunque estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos en que dices, ya no puedo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios tu salvación. Nuestra fe tiene que ser probada, hermano. Si estás pasando por crisis económicas, de salud, familiares, matrimoniales, ten fe. Dios está contigo. Hace unos años mi matrimonio tuvo una crisis muy fuerte. Aquí está mi esposita. Y yo pensé que todo se acababa. Y yo creo que ella pensó lo mismo. El próximo miércoles cumplimos 25 años casados, para la gloria de Dios. Dios es un Dios de victoria, hermano. Dios es un Dios de victoria. Y Dios te quiere llevar de victoria en victoria. Sí, a lo mejor tenemos que pasar por momentos difíciles. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Así que la tercera parte o la tercera fase es que tenemos que pasar por fuego. La cuarta fase es que tenemos que guiar a otros. ¿Sabes por qué Dios permitió que pasara todo eso? No solamente porque Él necesitaba ser forjado en su carácter, pero porque había mucha gente como Él que estaba pasando por dificultades, que estaba pasando por luchas, que estaban siendo asolados y que necesitaban a alguien que les diera esperanza. Y ese alguien tenía que ser alguien conforme al corazón de Dios, un hombre que fuera sensible a la necesidad de la gente. A veces pasamos por momentos difíciles y Dios lo permite porque eso nos hace sensibles. Cuando hemos pasado por una crisis económica, somos sensibles a la necesidad de la gente y queremos ayudarlos. Cuando hemos pasado por una crisis de una pérdida de un ser querido, eso nos hace sensibles
Y queremos ayudar a la gente que pasa por momentos así. Cuando hemos pasado por una crisis matrimonial, eso nos hace sensibles y nos hace tratar de ayudar a la gente que está pasando por esos momentos. Cuando pasamos por crisis, nos volvemos sensibles a la necesidad de cada uno de las demás personas. Y eso es lo que Dios busca con nosotros. A veces tenemos un gran potencial como lo tenía David. Teníamos un gran potencial porque Dios nos llama para algo. Pero resulta que si David no hubiera pasado por ese proceso, probablemente no hubiera sido sensible a la necesidad de esas personas que se juntaron con él. Dice en el capítulo 22, del 1 al 2, David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. ¿Cuánta necesidad había? ¿Y cuánta necesidad sigue habiendo? Sigue habiendo necesidad en el mundo. Sigue habiendo gente que sufre por las enfermedades. Sigue habiendo gente que sufre por las pérdidas dolorosas de sus seres queridos. Sigue habiendo gente que sufre por las crisis económicas. Sigue habiendo gente que sufre por las rupturas matrimoniales. Sigue habiendo gente que sufre por la desintegración familiar. La gente sigue necesitando a Dios. Y cuando pasamos por ese tipo de etapas, nos hacemos sensibles y Dios entonces nos utiliza para ayudar a otros. Amén. Esa es una de las razones por las que Dios nos permite pasar por esta etapa de guiar a otros. Si estás pasando por esto, tienes que capitalizarlo. En algún momento de tu vida tienes que capitalizarlo. Si estuviste luchando contra un gigante de tentación y lo venciste, vas a ayudar a otros a vencer. Si estuviste luchando contra un gigante de crisis en tu vida y lo venciste, vas a poder ayudar a otros a que lo venzan también. Si pasaste por un momento de crisis matrimonial y saliste victorioso, vas a poder ayudar a otros que pasan por crisis matrimoniales. Y así es esto. Dios capitaliza las experiencias que tenemos. Por eso es que nos pasa por estos, o permite que pasemos por estas dificultades. La quinta etapa es la de conquistar reinos. En 2 de Samuel 5, del 6 al 8 dice que el rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región. Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Tú no vas a poder con ese problema. ¿Cuántas veces hemos escuchado: tu matrimonio no se va a resolver? ¿Cuántas veces hemos escuchado: nunca vas a poder salir de esa deuda? ¿Cuántas veces hemos escuchado: tus hijos nunca se van a corregir? Si lo has escuchado, hermano, déjame decirte que aquí hay una palabra para ti. Dios tiene victoria para cada uno de nosotros, pero necesitamos creerlo. Ahora, no sé si notaron, pero resulta que ya era el rey David. El rey David y sus hombres, esto ya estamos hablando de cuando David había ascendido al trono de Israel. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo David? Vamos por Jerusalén. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo David 19 años antes? Había ido con la cabeza de Goliat, había ido con los jebuseos, había ido a Jerusalén y les había dicho: ¿saben qué? Aquí está la cabeza de Goliat, el gigante que se atrevió a desafiar al ejército del Dios viviente. Y aquí está su cabeza, yo mismo la corté. Y ¿saben una cosa? Yo voy a venir a conquistarlos. Eso se los dijo 19 años antes. 19 años después, aquí está David a las puertas de Jerusalén para conquistar la ciudad. Allí es donde quiere llevarnos el Señor, a ti y a mí, a conquistar la ciudad. Para eso nos ha preparado, para eso hemos pasado por situaciones difíciles, para eso hemos pasado por crisis, porque Dios quiere que conquistemos y ayudemos a otros a conquistar. ¿Saben quién ayudó a David a conquistar la ciudad de Jerusalén? Los desvalidos.
aquellos endeudados, aquellos marginados por la sociedad, aquellas personas que habían rechazado, esa escoria que había rechazado la sociedad, fueron los que se juntaron con David, eran los valientes de David, y ahora eran las mismas personas que estaban ayudando a David a conquistar cada uno de los reinos que él había recibido de parte de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios, ¿sí? A veces como que nos dan ganas de aplaudir y como que nos detenemos, ¿verdad? Pero no se preocupen, ustedes con toda confianza, si quieren darle un aplauso a Dios, si quieren darle un grito de júbilo a Dios, si quieren darle gracias a Dios, pueden hacerlo con toda libertad porque estamos en su presencia y aquí hay libertad. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. Yo no sé si eso no impacta tu corazón, pero mi corazón está impactado. Como un muchacho de 18 años va con la cabeza y les amenaza, ¿sabes qué? Yo les voy a conquistar. Luego está a las puertas de la ciudad y en la ciudad le dicen los habitantes, los jebuseos, le dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a poder entrar aquí. Pues nos bastan con los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Por eso te decía, si tú has recibido esas amenazas, esas palabras de parte del diablo y de sus ángeles, no las creas. Tú puedes conquistar, porque Dios está contigo. Nada de que no puedes salir de esa cárcel espiritual. ¿Cómo de que no puedes salir de ese pecado? ¿Cómo que no puedes derrotar a esa tentación? ¿Cómo que no puedes resolver esos problemas financieros? ¿Cómo que no puedes resolver ese problema matrimonial? Pero si Dios está contigo. David había dicho en aquella ocasión, todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal del agua, y observen, y mate a los ciegos y a los inválidos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. ¿Por qué los aborrecía? Porque con ellos los había amenazado. Es decir, a lo mejor el diablo te quiere detener y te pone una tentación enfrente. Te pone un pecado a un lado y te dice, ¿sabes qué? Tú no vas a poder con este pecado porque este te va a destruir. Con este tengo para destruirte. Con este tengo para detenerte, para que tú no logres el propósito de Dios. ¿Sabes qué? Tú dile ese pecado, ¿sabes qué? Yo te voy a destruir, te aborrezco en el nombre del Señor y voy a acabar contigo y voy a conquistar lo que Dios me dijo que iba a conquistar. Hermano, no puedo terminar si no hablo de esto. Esto no lo pude hablar en el primer servicio porque se nos venía el tiempo encima, pero es importante. Segunda de Samuel 6, del 1 al 7, dice, David reunió de nuevo a todos los soldados. Ya David había conquistado a Israel. Ya David había conquistado a Jebús, ya había establecido a Jerusalén como la ciudad de David, ya había establecido a Jerusalén como la ciudad del gran Dios, del gran rey. Así que ahora algo tenía pendiente David y eso me parece muy importante. Dice, partiendo de Balá de Judá, en el capítulo 6, versículo 2, con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono con los querubines. Esto a mí me impactó mi corazón. Yo no sé si ustedes saben, pero Saúl, el reinado de Saúl duró 40 años, el primer rey de Israel. Antes del reinado de Saúl, el arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Cuando se llevaron el arca, es una historia que no me voy a detener porque es hermosa, búsquenla en la palabra, a lo mejor ya lo saben, pero es hermosa. Pero resulta que el arca es tomada por los filisteos, la llevan al templo de Dagón, su dios, y Dagón cae postrado de rodillas delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y entonces no les queda otra a los filisteos, después de tener tumores y males y todo eso, que soltar el arca. Y ¿sabes qué? Que se vaya el arca de Dios porque aquí nos está trayendo maldición en lugar de bendición. Bueno, resulta que ellos dejan ir el arca a los filisteos, llega a casa de Abinadab, allí está alrededor de 20 años, pasa todo el reinado de Saúl. Saúl nunca pela el arca del pacto, Saúl nunca le interesó la presencia de Dios, Saúl nunca se preocupó por traer el arca de la alianza a la casa de Dios, así que
Todos sabemos qué pasó con la vida de Saúl. Vivía sin dirección, vivía sin temor, vivía sin poder, vivía en derrota. ¿Por qué? Porque menospreció la presencia de Dios. Así que David lo primero que hace cuando establece Jerusalén es ir por el arca de la alianza. Pero comete algunos errores David. ¿Cuántos sabemos que los cristianos no somos perfectos? Nadie es perfecto, ¿verdad? Se cometen errores, a veces por falta de conocimiento, como en el caso de David, que pone unos bueyes, pone una carroza y en esa carroza pone el arca y dispone que el arca sea llevada a Jerusalén. Pero resulta que en el camino, dice, pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Usa alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque habían tropezado los bueyes. Se refiere a los animales. Pero el Señor se enfureció con Usa por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Usa muerto junto al arca de Dios. Es decir, David quería traer el arca, pero no sabía cómo y lo hizo mal. Entonces eso costó la vida de un levita, de un siervo de Dios. David se puso triste. No fue el único ni el más grave error que tuvo errores mucho más graves, pero esto fue por falta de conocimiento. David estuvo triste, estuvo investigando, escudriñando la palabra. ¿Qué fue lo que había fallado? ¿Por qué Dios había permitido que sucediera esta tragedia? Y cuando lo descubrió, les dijo a los levitas: ustedes tienen que prepararse. La presencia de Dios. La presencia de Dios es santa. Tenemos que prepararnos. Entonces, cuando David entendió que se habían equivocado, que los levitas no se habían preparado, que él había cometido un error de conocimiento, que así no se transportaba el arca. El arca no se tenía que transportar por medio de una carreta o una carroza o por medio de animales. Tenían que cargarla a los levitas, 4 levitas al lado de cada orilla del arca. Así tenía que ser transportada, así había diseñado Dios eso. David, los levitas, tenían que prepararse para hacerlo. Pero una vez que entendió David eso, dijo otra vez: vamos a traerla. Así es que cuando le contaron al rey de David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. Y esto a mí me llamó la atención y me impresionó, hermano. David no estaba dispuesto a cometer el mismo error. Él no quería ser superficial e indulgente con el trato de la presencia de Dios. Así es que dijo: vamos a traer el arca, pero ahora vamos a dar 6 pasos, y una vez que hayamos dado 6 pasos vamos a sacrificar un cordero delante de Dios, y vamos a dar otros 6 pasos y vamos a sacrificar otro cordero delante de Dios, y vamos a dar otros 6 pasos. Y así fue como llevaron el arca de Dios a Jerusalén, la ciudad santa, porque la presencia de Dios tiene que tratarse con amor y reverencia. Así que cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompeta. Entre gritos de alegría y toques de trompeta. Entre gritos de alegría y toques de trompeta, porque estaban llevando la presencia del Señor a la casa de Israel. Y así nosotros tenemos que traer la presencia de Dios con alegría, con júbilo, con
con danza, con canto, con cántico nuevo, con cántico de liberación. Porque el Señor está entre nosotros. Y el Señor es santo y es bueno y es puro. Yo les voy a pedir que se pongan en pies, hermanos. Cada uno de nosotros no hemos sido llamados para vivir mediocremente. No hemos sido llamados para vivir como las perdices. Hemos sido llamados para ser como águilas que surcan los aires, que vencen, que obtienen victoria tras victoria. Si no estamos lográndolo, si algo nos está faltando, probablemente sea tiempo, probablemente Dios todavía nos está pasando por momentos de crisis para fortalecer nuestro carácter. Pero no se desanimen. Yo quiero pedirles que pasen aquí y vamos a orar. Quien se sienta desanimado, vamos a orar por ustedes. Quien sienta... ¿Sabes qué? Yo tengo una palabra de Dios. Dios me dio una promesa hace mucho tiempo, pero no la he visto que se cumpla. Ayúdame a orar por ti. Pásale, vamos a orar por ti. Si tú tienes alguna necesidad especial que te está tal vez deteniendo un poco para cumplir el propósito o el llamado de Dios, pasa frente, vamos a orar. Queremos aprovechar este tiempo en que la presencia de nuestro Dios está aquí para orar, para ministrar delante de ti, para ministrarte a ti, a tu vida, a tu familia. Tú no fuiste llamado para vivir en derrota, tú fuiste llamado para vivir en victoria, tú fuiste llamado para conquistar reinos, para arrebatar reinos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para eso. Así que vamos a ponernos delante de Dios. Señor, ayúdame. Tú sabes esa promesa que me diste, esa palabra que me diste hace años y yo no la he visto cumplida. Ayúdame a cumplirla. ¿Qué necesito? ¿Qué más necesito pasar? No importa si tengo que pasar todavía por crisis, ni modo. Cuando Dios a mí me dijo, ¿todavía falta? Lo único que dije, o lo único que pensé, dije, bueno, el Señor está conmigo y mientras Él está conmigo, no importa lo que tenga que venir o lo que tenga que pasar, que pase. Es doloroso a veces, es difícil, pero sabes, no estás solo. Quiero que sepas que no estás solo. En primer lugar, Dios está contigo. En segundo lugar, nosotros somos tu familia y estamos para ayudarte. Estamos para apoyarte, estamos para bendecirte, estamos para hacer fuerza, así como David con los valientes de David en la cueva de Adulam. Así vamos a hacer fuerza, vamos a fortalecernos unos a otros para que juntos conquistemos esos reinos que nos han costado trabajo. A lo mejor no lo podemos hacer solo, pero lo podemos hacer todos juntos, en oración, en ayuno, en súplica, buscando la presencia de Dios, ministrando en la presencia de Dios. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Lo sé, porque ustedes están aquí por una razón. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de oración. Ahí tú, en intimidad con Dios, eso que tienes en tu corazón, díselo a Dios. Nosotros vamos a estar aquí ministrando, ayudándote, apoyándote, fortaleciéndote. Pero tú estás allí esperando en la presencia de Dios. Nuevas fuerzas yo por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí
se desvanecerá. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. poder de tu amor, de tu amor. Oh, 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 oh. Jesús, Jesús.